Buenas tardes a todos, un gusto poder estar acompañándolos de esta manera en este foro virtual de cocinas tradicionales y en esta muy importante vinculación que se está haciendo entre lo que es toda la cultura gastronómica andina y la cultura gastronómica guaraní. Vemos que es una experiencia única y muy valiosa la que se está dando acá y realmente entendemos que es un eje de desarrollo importantísimo. Quiero agradecer a todo el trabajo que vienen realizando toda nuestra red de cocineras de Iberá en la provincia y toda la red de cocineras andinas también. Creo que este proceso de intercambio es sumamente enriquecedor porque coincidimos todos en que uno de los principales ejes del turismo está trazado por lo que es la experiencia genuina, la experiencia gastronómica tradicional, que la vinculamos con todo lo que tiene que ver el momento de vivir el turismo. Estamos ahora en una etapa compleja que nos toca vivir y que nos obliga a estar en esta situación de virtualidad, pero nos pone también el mayor desafío de estar preparados para el momento en el cual el turismo se vaya recomponiendo. Jujuy está avanzando fuertemente en la apertura de su turismo interno, la provincia de Corrientes también, con lo cual tenemos muchos aspectos en común y creo que este es uno de los puentes principales para seguir uniendo la visión de trabajo conjunto. La gastronomía es el aspecto más rico de cualquier destino, valga la redundancia, y creo que una experiencia como la que se está viviendo en este foro va a ayudar a seguir fortaleciendo todavía más. Les agradezco por este espacio, les doy por supuesto el mayor énfasis a este proceso de trabajo. Entendemos que nuestros territorios, nuestra gente, nuestra experiencia y nuestros destinos se enriquecen con la experiencia gastronómica y la experiencia gastronómica tradicional, con todo ese fortalecimiento de la cadena de valor de la gastronomía que es tan rica y con la experiencia personal que le aporta cada uno de nuestra red de cocineros. Así que felicito esta iniciativa, espero que se pueda seguir reforzando cada vez más y espero que también esta instancia virtual la podamos poder trasladar en un momento presencial para que disfrutemos realmente de todas estas ricas comidas que tienen para compartir nuestra red de cocineros de Iberá y la red de cocineros andinos. Así que muchos éxitos en este programa y que sin duda va a ser algo muy enriquecedor en todo sentido. Bien, en verdad que es una excelente oportunidad. Hoy reflexionábamos que el lema de la OMT de este año tiene que ver con turismo en los entornos rurales y sobre todo generar espacios donde las comunidades puedan reflexionar sobre la calidad de vida y todos los beneficios que trae aparejado esto de apostar fuertemente al tema turístico. Y la gastronomía ha tenido un rol más que preponderante en los últimos tiempos y sobre todo pensando, ¿no?, en nuestra provincia, que tiene una muy fuerte impronta guaranítica y eso se ve reflejado en ese rescate que en los últimos tiempos se ha trabajado a lo largo de distintos planes y programas y que hoy tienen esta oportunidad de mostrarlas a otras personas y creo que es un gran atractor de nuestra actividad turística provincial. Nuestra provincia, que es la más antigua del litoral, 432 años, y la verdad que lo celebra claramente en esos sabores con payé, esos sabores con encanto, que en cada receta uno busca recuperar productos ancestrales como el uso del maíz, de la yuca, de la mandioca, de la batata, y no solo eso, sino que además lo preparan con los saberes de los abuelos, que solamente uno trasladándose a estos pueblos, hoy hacíamos alusión al tema de Iberá, pero en toda la provincia, lo que ha sucedido con este turismo y su articulación con el entorno natural o rural, es que se da la oportunidad de que se articule con otros productos turísticos. Hoy el tema que viene con el tema pesca, en algún momento hace una experiencia y se articula con los productos que tengan que ver con gastronomía y producción local, donde también entra la artesanía. Hace un tiempo muy largo que venimos trabajando también transversalmente con otras instituciones, como por ejemplo la Secretaría de Agricultura Familiar, la Secretaría de Agricultura de la Nación, el Ministerio de la Producción Local, el INTA, el ERCOR, en fin, un montón de instituciones que convergemos porque es una gran cadena de valor esto de apostar fuertemente a generar gastronomía para que generen viajes y experiencias o como complemento de experiencias, porque generan también en esa gran cadena de valor numerosos empleos y hace que mejore la calidad de estos pueblos y que las personas piensen en arraigarse y en no migrar
y que su cultura sea realmente una fuente más que importante de desarrollo. Por eso estamos súper felices, muy contentos de que Corrientes esté trabajando fuertemente en este foro y que seguramente que todo lo que salga de ahí nos va a enriquecer para que podamos generar nuevos proyectos que redunden en beneficio de toda la comunidad. Así que felices, les auguramos el mejor de los éxitos y por supuesto que puedan disfrutar de nuestros sabores y saberes de nuestra tierra correntina.